¿Se oye, no? Sí. Buenos días a todos. Venga, continuamos con el tema. Concretamente, ¿en qué consiste la oferta que le brindamos a cualquier ayuntamiento de los de en un principio de menos de 20.000 habitantes? ¿Vale? La que estáis viendo ahí. Por un lado estamos dándole infraestructura como servicio y por otro lado estamos dándole software como servicio. Bien es cierto, y por empezar por lo del software, que esto ya lo veníamos haciendo desde años antes de que apareciera el concepto cloud. Antes de que la gente hablara de cloud, hablara de nube, etcétera, etcétera, no solamente nosotros, muy probablemente muchos de vosotros ya estabais sirviendo aplicaciones por redes públicas o privadas, etcétera, etcétera, con lo cual tampoco tiene mucha historia, ¿no? Se le puso nombre y Santas Pascuas mariposa. Concretamente, en cuanto a software, ¿qué es lo que les damos? Les damos herramientas de colaboración, el típico Exchange con todos sus add-ons. Proporcionamos acceso a la gestión contable, patrimonial, al padrón municipal de habitantes, a la administración electrónica, aunque este no es un proyecto nuestro, ¿vale? Aquí digamos que nosotros somos bastante pasivos desde el punto de vista de la tecnología. Lo único que hace Diputación es pagar el canon correspondiente a una empresa, a un tercero, que es el que les da el servicio en la nube de la administración electrónica. El control horario, es decir, los ayuntamientos tienen los correspondientes relojes de fichar de la naturaleza que sea, y esos relojes están volcando datos hacia los servidores nuestros, que son los que ellos explotan. Y últimamente estamos dándole también servicios de TI. Estamos empezando, aquí ya pasamos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a otros que ya tienen personal informático propio, etcétera, etcétera. Y digamos la primera oferta que le hemos hecho se concreta en el paquete de software libre GLPI, ¿vale? Que, como sabéis, lleva temas de helpdesk, inventario de hardware y software, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente, los agentes están instalados en los nodos que los ayuntamientos quieran y reportan hacia nuestros servidores, a los cuales los responsables de TI de los distintos ayuntamientos acceden cuando estimen oportuno. En cuanto a infraestructura como servicio, ¿qué es lo que les proporcionamos? Antes de nada, comentaros que esto puede tener tantas aproximaciones como personas estamos aquí en la sala, ¿vale? Nosotros optamos por darles esta oferta que estáis viendo aquí en cuanto a software y ahora os explicaré por qué, pero insisto, son válidos cualquiera de los modelos que nos pudiéramos plantear. En un principio, pensar que estamos hablando de ayuntamientos que irán desde un puesto de trabajo a el más grande que tenemos actualmente, tiene 20 puestos de trabajo, ¿vale? Estamos en ese rango. Estamos proporcionándoles un servidor que da carpetas y colas de spool, un servidor virtual con Windows 2012 R2. Tantos puestos de trabajo como funcionarios tenga ese ayuntamiento, que se lo proporcionamos también como estáis viendo, con Windows Server 2012 R2. ¿Por qué les damos los puestos de trabajo con Windows Server 2012 R2 si no le ponemos directamente un sistema operativo de usuario? Pues porque en nuestro caso es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque todas estas máquinas virtuales están corriendo en un clúster, concretamente de 7 nodos, que tiene Windows 2000 Data Center. Con la versión Data Center de Windows, como sabéis, se pueden levantar tantas máquinas virtuales como se deseen sin tener que pagar a Microsoft por el sistema operativo que se instale en esas máquinas, siempre y cuando sea de servidor y no de cliente. Si fuera de cliente, hay que pagar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues coger el Windows Server 2012 R2, empezar a matar todos los servicios que le dan cara de servidor, por otro lado habilitar la mejora de la experiencia para el usuario, un servicio más, y nos encontramos a un homólogo, a un 8.1 o un 10, Windows 8.1, Windows 10. Básicamente, de hecho, los binarios que ha habido que trastearlos para tales o cuales cuestiones no difieren prácticamente en nada. Y esa es la razón, ¿vale?, por la que le damos eso. A ese puesto de trabajo le dotamos
de cara al ayuntamiento, como estaba comentando José Luis, no paga nada en cuanto a sistema operativo. Incluimos el Office. Actualmente están trabajando con el 2010, creo recordar, y con antivirus, que en nuestro caso es el de Trend Micro. ¿Por qué les dotamos de Office y no de LibreOffice u OpenOffice, etcétera, etcétera? Pues les dotamos de Office por dos razones. Primera, porque el coste que nos supone a nosotros es sensiblemente inferior al de mercado por el correspondiente Enterprise Agreement que nuestra corporación tiene firmado con Microsoft, como probablemente tengáis algunos de los que estáis aquí. Y por otro lado, porque por más probatinas que hemos hecho y nos guste más o menos, lo cierto es que hay determinados programas de terceros que los ayuntamientos precisan, como por ejemplo gestión contable, que el proveedor de turno lo ha imbricado de tal manera con las librerías asociadas, en este caso a Office, que todas las intentonas que hemos hecho han sido baldías, han durado, digamos, poco tiempo y con un rechazo importante por parte de los usuarios. Quien tenga la suerte de no tener esa implicación, evidentemente puede cambiar a Office, a LibreOffice u OpenOffice sin ningún problema. Toda esta infraestructura, en la medida en que está alojada en el CPD nuestro, pues evidentemente se beneficia de todas las inversiones, de las infraestructuras que Diputación ya tenía como empresa, como corporación, en cuanto a redes y seguridad. Y evidentemente el tema de los backups, cosa novedosa para los ayuntamientos e incluso para nosotros. Nuestros usuarios de la Diputación no tienen una copia diaria del puesto de trabajo, no la tienen. Tenemos, pues no sé, 1000 y pico puestos de trabajo, divididos, están separados en 20 y tantas sedes remotas aproximadamente, y no somos capaces de hacer la copia de seguridad del puesto de trabajo de esos casi 2000 en la ventana que nos da para el día siguiente empezar a trabajar otra vez. Sin embargo, un ayuntamiento de 2 puestos de trabajo tiene una copia total al ser máquinas virtualizadas y se lo hacemos nosotros. Es algo que, bueno, pues que quizá más adelante acabemos extrapolando a nuestra propia instalación. Cuando hablo de nuestra propia instalación o instalación de ayuntamientos, etcétera, etcétera, es que el proyecto desde un principio está montado como nosotros ya dejamos de ser, desde nuestra visión, administración pública, pasamos a ser un proveedor, que tenemos unos clientes y los clientes se llaman ayuntamientos, como se podrían llamar de otra manera, ¿vale? Bueno, poniendo los pies un poco en la tierra, nos hubiera gustado, en vez de poner un PPT, que sabéis que se da mucho al capoteo, pues hacer incluso conexiones a la infraestructura, pero por otro lado, dada la naturaleza de alguno de los componentes, poco podríamos ver de ellos, y en cuanto a los datos, pues tampoco como para andar aireándolos por ahí. Con lo cual vais a permitirme que me apoye en una transparencia. No os fijéis en los números, son simplemente representaciones de los conjuntos de servidores que ejecutan tal o cual función. Comentaros que es una arquitectura híbrida, es decir, aquí nos vamos a encontrar tanto software de Microsoft como de Red Hat o, no sé, WordPress o MySQL, etcétera, etcétera. Y lo que hemos ido es, a lo largo de estos años, hemos ido incorporando los elementos tanto de software libre como de software licenciado que nos han funcionado adecuadamente. Bien, empezando por la protección, tenemos una doble barrera de firewall de distinto fabricante. Los dos son firewall de capa 7. El primero de ellos, el que veis... Sí, lo que pasa es que si me giro ya no, le doy aquí el micro. Bueno, cuando digo el primero digo el de más arriba, ¿vale? El de más arriba es el que está enfrentado contra una red pública, en este caso Internet, ¿vale? Y ahora veremos el de más abajo.
El de más arriba, como digo, es la primera capa y a su vez tiene una DMZ donde ahí están dejados caer todos los servidores que tienen relaciones con los usuarios externos, pues desde los típicos portales web, que también se los hacemos a los ayuntamientos, como cualquier frontal de validación, cualquier portal del tipo que sea, está dejado caer ahí. Hay servidores de bases de datos con las porciones públicas de los portales, que es, digamos, información dinámica. Hay servidores que de lo que se encargan son lo que nosotros llamamos las lavadoras SMTP, son los servidores de correo que el mundo mundial ve aparentemente como nuestros SMTPs, pero lo único que hacen es recibir correos, limpiarlos de virus, de malware, y acabar entregándolos a los servidores de correo verdaderos que están un poco más adentro. Digamos que en esa zona estaría todo lo público, las 200 y pico dominios que están en nuestros servidores DNS, etcétera, etcétera. Si continuamos un poco más para adentro, llegamos al segundo firewall, insisto, de otro fabricante. Bueno, no pasa nada por nombrarlos, ¿no? Uno es Checkpoint y el otro es Palo Alto. El segundo, de lo que se encarga, está gestionando básicamente, aparte de los niveles, de las características típicas, de las funcionalidades típicas de un firewall de capa 7 y de IPS, gestiona las VPNs que se montan contra los usuarios remotos, que a su vez todas las credenciales están basadas en un repositorio de credenciales, en este caso en el de Microsoft, en el directorio activo, con lo cual el funcionario del ayuntamiento acceda al servicio al que acceda, va a modo single sign-on. No hay repositorios distintos. Esto nos ha costado unos cuantos años ir eliminando. Ya sabéis que los repositorios de credenciales lamentablemente aparecen como setas, pero bueno, hemos conseguido reducirlos. Por fin llegamos a la LAN, ¿vale? Donde nos encontramos pues múltiples servicios, entre ellos, por comentar el que nos aplicaría para el tema de lo del ayuntamiento en la nube, están los servidores que están proporcionando los escritorios a todos estos usuarios que os estaba comentando antes José Luis. ¿Vale? Están en este caso un clúster de 7 nodos, máquinas con 80 procesadores, 30 tarjetas de red, en fin, unas características que ya podéis imaginar las suficientes para el tinglado este que os estamos comentando. Hay otros clústeres que de lo que se encargan es de servir instancias de aplicaciones, de la gestión contable, etcétera, etcétera, de lo que estábamos hablando. Los correspondientes servidores que están manejando datos, al final de la corrida, lo que hacen es, tienen lunes montadas desde nuestras cabinas de almacenamiento, que a su vez están replicando por la SAN los datos que sean necesarios a las cabinas, a las de backup. Todo esto se hace online y sin interferir en el trabajo de los usuarios. El backup de las bases de datos, si estamos hablando de los sistemas contables, se hace un backup a la hora. Sin embargo, si estamos hablando de lo que es el backup de un puesto de trabajo, pues se hace un backup al día. Insisto, todo esto es online, sin parar ningún servicio, sin ninguna disrupción. Comentaros ya por último en cuanto a infraestructura, que tenemos un segundo modo de llegar a ella, que es lo que está pintado en el segundo firewall, en la entrada hacia el segundo firewall, que son aquellos ayuntamientos que disponen de una conexión macro LAN. Nosotros tenemos a su vez otra dedicada exclusivamente para ellos. Lo que hacemos es que no le hacemos pasar por la doble barrera, van directamente por la primera y acceden a estos mismos servicios. Evidentemente, estos usuarios que, como vosotros ya os podéis imaginar,
no estamos hablando ya de ayuntamientos pequeñitos, ¿vale? No, un ayuntamiento de 5 puestos de trabajo no dispone de una conexión macroRAN. Pero bueno, si dispusiera de ella, accede a estos mismos servicios, evidentemente de una forma mucho más ágil que los que nos vienen por una red pública. Comentaros que no creo que sea el foro para ahondar en las características de tal o cual servicio, etcétera, etcétera, que esté puesto en marcha. Entonces, simplemente brindaros que si alguno está interesado, pues posteriormente podríamos daros cualquier tipo de explicación, pero el tiempo también aquí no da para ello. Bien. ¿Qué retos hemos tenido que abordar? Y como pongo ahí, no todos están superados. Pues de dos tipos. Tecnológicos, por un lado, con los que más o menos estamos acostumbrados a lidiar, y funcionales, con los que los informáticos nos sentimos un poco acogotados, pero bueno, que están ahí y hay que hacerles frentes. En cuanto a los tecnológicos, el reto más importante con el que nos hemos encontrado, y precisamente es el que no está superado ahora mismo, es con la dichosa Red One. ¿Por qué digo la dichosa Red One? Porque nosotros podemos tener un portfolio de servicios magnífico, que si no tenemos el camino para llevarlo hacia nuestros clientes, estamos muertos. No hacemos absolutamente nada. Y lamentablemente el Estado de la República en este país, pues ya sabéis cuál es el que es. A la que nos salgamos de determinados núcleos de población y nos vayamos por determinadas zonas de nuestras provincias, pues nos encontramos cobre, cobre y más cobre. Y cobre sostenido de aquella manera, ¿vale? Y ahí estamos, ¿vale? Es una lucha continua. Sabemos que hay fibra, pero está bastante bien escondida por quien tiene que esconderla. Sabemos que hay fibra, por ejemplo, que llega a todos los ambulatorios de la comunidad. Y para más INRI, algunos de esos ambulatorios están en la misma finca donde está el ayuntamiento de turno. En la planta baja está el ambulatorio, en la primera planta está el ayuntamiento. Cuando tú hablas con el proveedor, que todos tenéis en mente, que se dedica a estas cuestiones, y le dices sobre la disponibilidad de fibra óptica en tal finca, en tal nombre de finca, te dice que no. Y es que no. Bien. Y esto es un problema serio que hemos tenido. Ya no tanto porque el servicio, el de virtualización del puesto de trabajo, requiera un ancho de banda magnífico. No, con 256 kilobits somos capaces de mantener un puesto de trabajo con un tiempo de respuesta más que aceptable. Con 1 megabit por segundo manejamos 4 puestos de trabajo sin ningún problema. Ahora bien, ese megabit tiene que ser constante. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con pueblos chiquitines que a las 9 de la mañana empiezan a funcionar en el instituto de turno, que resta ancho de banda del patético canuto que el proveedor de turno acaba entregando al municipio. Llega el recreo, el ayuntamiento vuelve a funcionar. Se acaba el recreo, el ayuntamiento vuelve a morirse. Y esa es una realidad que ahora mismo tenemos y que, como os digo, lamentablemente no está en nuestra mano, porque se supone que las administraciones públicas no nos tenemos que dedicar a distribuir o difundir metros de fibra o de lo que sea, para no machacar, digamos, otros charcos. Bien, ese es el reto, insisto, es en el que más me he entretenido porque es una espinita que tenemos clavada, ¿vale? No somos capaces de superarlo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que donde funciona, funciona. Otro reto con el que nos hemos encontrado son las arquitecturas existentes en los ayuntamientos. Es decir, a la que hemos llegado a un ayuntamiento de un determinado nivel, pues tienen una pequeña red, que por pequeña que sea, pues tienen un direccionamiento IP. Y nosotros llegamos con nuestros servicios y nuestro mapa de direcciones y nuestros espacios de nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esto podemos hacer dos cosas. Puedo decirlo, no, sí, da igual. Una,
actuar como nuestra famosa y querida red Sara, que te dice si tú te quieres conectar, estas son las características y estos son los requisitos, y Santa Pascua Mariposa, ponte tu proxy inverso, haz todo lo que tengas que hacer para conseguir, pero hazlo tú, que eres tú el que te quieres conectar. Pero claro, ese escenario a un ayuntamiento pequeño no se le puede plantear, es completamente inviable. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues digamos que entre el cacharro que deja, el router que deja caer el proveedor de acceso correspondiente, sea quien sea, Vodafone, Telefónica, etcétera, etcétera, y toda la infraestructura que pueda tener el ayuntamiento, insisto, por pequeña que sea, dejamos caer en medio una cajita, un router nuestro, 67 euros de router, que lo que hacemos es independizar y que no suponga un trauma. No cambiamos nada de la infraestructura del ayuntamiento, ni su mapa de direcciones, no cambiamos absolutamente nada. Y con la pata externa de ese router y con la pata interna de ese router nosotros ya nos buscamos la vida para que no hayan chirridos y todo lo que son servicios hacia nuestra infraestructura vaya por un lado, convenientemente direccionado, mientras que los funcionarios siguen con su marca, su televisión online, lo que quieran. No hay ningún problema. En cuanto a retos funcionales que hemos tenido que superar, pues hemos tenido que superar reticencias tanto de los funcionarios, es decir, llegábamos a los ayuntamientos y a los funcionarios correspondientes, eso de cogerle, ya no os digo el servidor, que bueno, por el del ayuntamiento, cogerle el puesto de trabajo, las fotos de la comunión, las películas de no sé qué, la música de no sé cuánto, etcétera, 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 y llevártelo a la nube, pues va a ser que no. Entonces ha habido que explicarlo y explicarlo mucho y explicarlo bien, ¿vale? Pero eso es un reto que hemos tenido. Y con otro tipo de funcionarios ya informáticos, digo yo, bueno, sí, informáticos, ayuntamientos con un determinado nivel que ya tenían su informático propio y dice, macho, vienes aquí a levantarme el chiringuito, vamos a llevarnos bien, ¿no? Bueno, ha habido que explicarles que nosotros no éramos una amenaza. Todo lo contrario, una oportunidad para ellos, para acceder a servicios e infraestructura que de otra manera no habrían llegado. Y bueno, esto sí que lo hemos conseguido superar afortunadamente, ¿vale? Y por último, ya acabo, ya he visto aquí la chuletita. Hemos tenido problemas y ha habido que abordarlos en cuanto a recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque cuando son las hogueras de Alicante, todos queremos estar por las barracas. Pero hay 140 municipios más que están currando. Si de esos 140 más tenemos 50 y tantos que están en la nube nuestra, pues es probable que hayan problemas que hay que abordar eso y que gestionarlo, ¿vale? No es una cuestión trivial dentro de la administración, como ya sabéis, empezar a cambiar horarios, gestionar turnos, gestionar servicios externos, etcétera, etcétera. Y mal que bien, también hemos conseguido superarlo. Ya para terminar, simplemente comentaros que afortunadamente el tema de la virtualización de los servicios en la nube sí que después de casi 5 años ya estamos convencidos que ha sido un elemento vertebrador desde el punto de vista tecnológico para los ayuntamientos de la provincia de Alicante, porque estamos atacando a los más chiquitines, cosa que de otra manera hubiera sido imposible que accedieran a todos estos servicios. Y muchas gracias por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta.